He aquí la anatomía de la válvula aórtica. Noten ustedes en el corte transversal la posición que tiene en relación a la tricúspide ventral y a la pulmonar. Aquí podemos ver la arteria aorta y aquí la válvula aórtica con sus tres velos. Conocen ustedes por anatomía un velo derecho, coronariano derecho, el izquierdo, coronariano izquierdo, y el no coronario, que está en la parte media. Entonces, centrémonos en lo que es la estenosis aórtica. Queremos decir que la estenosis aórtica es una patología donde hay disminución o limitación de la salida de la sangre que inyecta el ventrículo izquierdo a la arteria aorta. Dentro de la epidemiología, en Estados Unidos y en Europa, es la forma más común y principalmente la forma degenerativa. En cambio, en nuestro medio es la forma reumática. Su prevalencia aumenta con edad cuando hablamos de la estenosis aórtica degenerativa. Fíjense ustedes en un grupo etario entre 60 y 69 años, 1.3% aproximadamente, entre 70 y 79 años dobla esto, casi 4%, y en los mayores a 80 años la prevalencia suele ser hasta del 10%. La causa más común, como ya hemos dicho, entonces, en países desarrollados es la degeneración acompañada de calcificación de la misma. Sin embargo, en pacientes más jóvenes, tanto en países en vía de desarrollo y en países desarrollados, es una válvula aórtica bicúspide de índole genético. Entonces, los sujetos que nacen con dos valvas, en vez de nacer con tres valvas, suelen ser válvulas que se lesionan rápidamente, provocando entonces estenosis aórtica con fisura, con confusión de sus comisuras. Fíjense que también en estos casos puede haber sufrir un proceso de la válvula degenerativa similar a la aterosclerosis, ¿no? Es decir, como cuando se junta mucha grasa, se esclerosa la válvula y ahí se deposita calcio en las comisuras y en los velos. Y por supuesto que esto va a originar una alteración dentro de la hemodinámica intracavitaria del corazón. Las otras causas son la fiebre reumática que ya hemos visto en la primera clase, trastornos del metabolismo del calcio como la enfermedad de Paget y una insuficiencia renal crónica. Miren ustedes esta diapositiva tan interesante. Aquí podemos apreciar en donde dice A, una válvula aórtica normal. Aquí encontramos una válvula bicúspide. Tiene dos valvas, una valva y dos valvas. Ya está esclerosada y calcificada, sumamente dañada. Aquí podemos encontrar nosotros en la C, en el apartado C, una válvula aórtica que ha sufrido un proceso degenerativo con bastante calcio y también con esclerosis principalmente en las comisuras. Y aquí tenemos nosotros, en el apartado D, una válvula aórtica afectada por una fiebre reumática. Fíjense, a diferencia de la válvula aórtica degenerativa, que es más frecuente en ancianos, aquí en esta válvula aórtica afectada como secuela de una fiebre reumática, existe gran fusión de las comisuras, que disminuye notablemente el área valvular. Y es más, estas valvas son inmóviles y también se ve afectados el aparato valvular adyacente. Linda diapositiva. En lo que respecta a la fisiopatología, inicialmente mencionaremos que el área normal de la válvula aórtica es de 3 a 4 centímetros cuadrados y los cambios hemodinámicos ya son apreciables cuando este área valvular desciende a menos 2 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si es que hay aquí una estenosis, una obstrucción a la salida de la sangre eyectada por el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta, van a incrementarse
los volúmenes y por consiguiente la presión al final de la diástole. Por lo tanto, tiene que haber aquí una hipertrofia compensadora del ventrículo izquierdo para poder sacar la mayor cantidad de sangre posible a través de esta válvula estenosada hacia la arteria aorta. Ahora bien, esta hipertrofia compensatoria puede ser, digamos, muy capaz de poder sacar sangre, pero en lo posterior, lamentablemente, al aumentar la sangre al final de la diástole, el ventrículo izquierdo va a sufrir en su distensibilidad, va a haber una lucitropía muy disminuida porque el ventrículo se va a tornar rígido. Entonces, por la misma hipertrofia, entonces va a bajar incluso la fracción de eyección. Ahora bien, un ventrículo engrosado, hipertrófico, va a tener problemas con la oxigenación de los miocardiocitos. La demanda, cuando existe, sobre todo existe una alta demanda de oxígeno, por ejemplo, con el ejercicio, va a existir angina, porque va a haber una disminución de la perfusión del miocardio. Esto explica entonces la angina y los procesos isquémicos que sufre el ventrículo izquierdo. Incluso este ventrículo es más lábil a que pueda infartarse. Aquí vemos un ventrículo normal, aquí un ventrículo izquierdo muy hipertrófico frente a una estenosis aórtica. En lo que respecta a los síntomas, existe un periodo de latencia prolongado y esto va a depender si la estenosis va a ser leve, moderada o severa. Inicialmente, cuando la estenosis es leve, es sumamente llevadera, los síntomas son muy también leves y habitualmente los pacientes no consultan en esta fase. El problema es cuando va incrementándose el daño en la válvula y más aún si todavía hay otra valvulopatía como la insuficiencia de la válvula mitral, ¿no es cierto? Y entonces ahí puede ya haber desarrollo de los síntomas, más aún si es que hay una enfermedad arterial coronaria, que hay una ateromas en las arterias coronarias, o ya se presenta disfunción ventricular, entonces ya se desarrollan ya precozmente los síntomas, ¿no? Los síntomas de isquemia miocárdica básicamente se refieren a la angina. Angina, recuerden que es el dolor de corazón, así literalmente hablando, y este se incrementa cuando la válvula se va estenosando más. Y es muy importante al hacer la historia clínica preguntar a los pacientes cuándo le duele el precordio, preguntar si al hacer actividad física o estar en reposo. Habitualmente tus pacientes al hacer actividad física suelen sentir ya angor y también disnea. Como ustedes comprenderán, el incremento de la severidad de la válvula estenosada y el incremento de la hipertrofia del ventrículo izquierdo va a hacer que se aumenten las presiones dentro de esta cavidad y va a haber una reducción de la distensibilidad del ventrículo izquierdo. Un ventrículo izquierdo hipertrofiado muy difícilmente que tenga una adecuada relajación. Por lo tanto, van a aparecer síntomas de insuficiencia cardíaca, como la ortopnea, la disnea paroxística nocturna y una dificultad respiratoria. Esto es muy importante, fíjense, durante el ejercicio estos sujetos tienen problemas ya de índole neurológico. Pueden tener presíncope o síncope. Esto está justificado por un bajo gasto cardíaco cerebral y ahí indica una enfermedad de la estenosis valvular aórtica muy avanzada. Estos pacientes no tienen que esperar, tienen que ser evaluados inmediatamente y tomar una decisión. Habitualmente tienen que ir a una cirugía de reemplazo. Es muy importante manifestar que la estenosis aórtica sintomática, es decir, sujetos que están con angina, síncope o falla cardíaca, tienen una escasa supervivencia si no intervenimos. Habitualmente en el plazo de 2 a 5 años, habitualmente fallecen. Por lo tanto, tenemos que tomar una decisión muy rápida para enviarlos al reemplazo valvular
u otra medida terapéutica, como ya veremos después. En lo que refiere el examen físico, se refiere al examen físico en estos pacientes, podemos encontrar un pulso, fíjense, de ascenso lento o de baja intensidad, que es muy característico de la estenosis aórtica grave. Esto está ya causado por un aumento de la rigidez de las cúspides de la válvula estenótica. Es muy típico que el choque de la punta no esté desplazado, ya que el corazón, el ventrículo izquierdo, se hipertrofia hacia adentro. Entonces vamos a encontrar incluso un choque de la punta metido hacia adentro, la línea medio clavicular izquierda, en el quinto o sexto espacio intercostal. Es posible apreciar ya un soplo sistólico, como pueden ustedes ver aquí, sobre todo un soplo mesosistólico y telesistólico, que es de tipo creciente y decreciente. Y se ausculta más fácilmente, por supuesto, en el foco aórtico, localizado en el segundo espacio intercostal derecho, y principalmente durante la expiración. Pero es necesario manifestar que la intensidad del soplo tampoco refleja la gravedad de la estenosis subyacente. Muchas veces hay soplos muy tenues, con una válvula incluso muy dañada. A medida que la estenosis aórtica de la válvula aórtica empeora, el segundo sonido cardíaco se vuelve cada vez más difícil de oír, incluso puede desaparecer. Esto en la estenosis aórtica severa. Entonces uno no puede ya encontrar un segundo ruido en la auscultación. Este es muy específico estos cambios en la auscultación es muy específico de la estenosis aórtica grave. Repito, pero la presencia de un segundo ruido no excluye que este sujeto esté padeciendo de estenosis aórtica grave. Esto es muy relativo. Con el empeoramiento de la estenosis de la válvula aórtica, entonces se instauran ya signos de falla cardíaca y puede aparecer en la auscultación un tercer ruido cardíaco. También, o ruido de galope. Eso tómenlo en cuenta, por favor. Ahora bien, en lo que respecta al diagnóstico, a la evaluación de exámenes de gabinete en estos pacientes, no hay duda que la ecocardiografía transtorácica es el gold estándar, digamos así, o es la prueba inicial de referencia, para confirmar el diagnóstico y establecer la gravedad de la estenosis aórtica. Es muy importante también porque nos permite saber la etiología de la estenosis aórtica, ¿no? Muchas veces encontramos válvulas bicúspides, o encontramos degeneración esclerótica de las válvulas, o a veces cuando hay ya una fusión de las comisuras, típicamente podemos hablar de una válvula estenótica aórtica secundaria, una fiebre reumática. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, fíjense, esta es la válvula aórtica en esta posición, en una vista por ecocardiografía. Tenemos aquí el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, el septum interventricular. Voy a poner un ratito, guárdenme el puntero láser. Aquí está. Ahora sí, tenemos aquí la válvula aórtica, muy calcificada, muy esclerosada. Aquí tenemos el ventrículo izquierdo, esta es la aurícula izquierda. Tenemos aquí también nosotros la válvula mitral. Aquí tenemos una válvula mitral también con un velo posterior muy engrosado, una aurícula izquierda muy grande. Esta estenosis, por ejemplo, así viendo, corresponde, aguárdame un momento por favor, se va a apagar esta computadora, corresponde a una estenosis valvular aórtica de origen reumático. Y la ecocardiografía nos permite eso, apreciar la etiología. Asimismo, cuantificar la gravedad de la estenosis aórtica. Eso lo hacemos haciendo un Doppler y cuantificando la velocidad máxima del jet, los gradientes que se suscitan aquí transvalvulares,
Hay que apreciar también la hipertrofia del ventrículo izquierdo, los diámetros del ventrículo izquierdo, medir la fracción de eyección para ver si hay ya disfunción sistólica o diastólica y valorar la válvula tricuspidia para apreciar si hay hipertensión pulmonar en estos pacientes. Fíjense cuán importante es realizar un adecuado ecocardiograma transtorácico. Ahora bien, aquí hay una variable. Cuando encontramos una válvula que está un poquito engrosada, ¿ya? Por la calcificación que tiene esta, y si nosotros hacemos el estudio y tiene buenos gradientes transvalvulares, entonces no hablamos de estenosis de la válvula aórtica, sino hablamos esclerosis aórtica. Eso van a apreciar ustedes en algunos informes que hagamos nosotros. Aquí tenemos unas muestras, fíjense, unas muestras de una estenosis valvular aórtica. Aquí mostramos un cuadro cuando se aplicó el Doppler continuo. Tiene una velocidad casi de 4, fíjense. Entonces hablamos de una estenosis valvular aórtica severa. Aquí podemos apreciar en este corte una válvula aórtica muy calcificada, muy esclerosada, muy engrosada, que ha disminuido el área valvular aórtica y como tiene también la válvula mitral estos daños similares, entonces llegamos a una conclusión que se trata de una estenosis aórtica y mitral de tipo reumática. Lo mismo podemos ver aquí en un eje corto, fíjense, ahí es la válvula y una válvula aórtica totalmente dañada, esclerosada, engrosada, ¿no? Corresponde estas tres vistas a una fiebre reumática. Estos son los criterios de severidad de la estenosis aórtica. Siempre es muy importante medir la velocidad pico en metros por segundo, el gradiente medio, el área valvular y el área valvular indexado por centímetro cuadrado por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces estos son los parámetros para definir si es una estenosis leve, moderada o severa, o finalmente si hay una esclerosis aórtica. Estos están las guías últimas europeas. Y fíjense, nosotros por ejemplo tuvimos un paciente ayer, les envié a un grupo de WhatsApp, la velocidad la velocidad pico era mayor a 4, entonces severa. El gradiente medio era casi cercano a 80, era severo. Y por supuesto, el área valvular era 0.6 y indexado igual, menos de 0.6. Entonces estábamos frente a una estenosis aórtica severa, pero también había un problema, tenía regurgitación aórtica. Luego vamos a ver eso. Entonces, es muy importante manifestar que si es que hay en la ecocardiografía transtorácica no hay una buena calidad de imagen, hay un deterioro sustancial de la función sistólica del ventrículo izquierdo, entonces lo que podemos hacer es un ecocardiograma de estrés, un ecocardio transesofágico o una tomografía cardíaca, como podemos ver aquí. Aquí en la parte superior tenemos un ecocardio transesofágico. Se van a dar cuenta porque aquí hay, fíjense, como un relojcito donde indica el lugar donde estamos nosotros o la graduación del estudio que estamos realizando. Aquí tenemos entonces la arteria aorta ventrículo izquierdo, la válvula aórtica. Fíjense este jet que está regurgitando de la aorta al ventrículo izquierdo. Hace un mosaico de colores. Lo mismo aquí, ¿no es cierto? Fíjense. Entonces tenemos aquí una estenosis aórtica más una insuficiencia aórtica, ¿no? Doble. Aquí se ve perfectamente el día de la estenosis y aquí una insuficiencia aórtica. Lo mismo podemos apreciar aquí en la tomografía cardíaca. Esta es la válvula aórtica con una estenosis supravalvular. Fíjense, aquí están las valvas, aquí está la estenosis supravalvular. Esta es la arteria aorta ascendente. Este es el ventrículo izquierdo. Entonces aquí hablamos de una estenosis aórtica supravalvular. Es muy importante entonces estos métodos diagnósticos para complementar al estudio. Si es que una ecocardiografía transtorácica no nos puede ayudar mucho.
Hay veces pacientes que tienen mala ventana ecocardiográfica, entonces recurrimos al transesofágico o a la tomografía cardíaca. ¿Qué encontramos en el electrocardiograma? Este es un electro de un paciente que vimos ayer, con estenosis aórtica severa, insuficiencia también aórtica severa. Encontramos típicamente, fíjense, un socoloflayo positivo. Noten ustedes aquí en B5 y B6 unas heces muy elevadas, con un ST infradesnivelado, que traduce una hipertrofia del ventrículo izquierdo con una sobrecarga sistólica. Cuando el ST está hacia abajo, denota una sobrecarga sistólica. Y si ustedes ven aquí en B1, el segundo componente de la onda P, muy profundo, entonces denota un crecimiento de la aurícula izquierda. Esos son los hallazgos electrocardiográficos en estos pacientes. Es muy importante, y al menos en el INCOR, como protocolo, en el INCOR es nuestra sede de referencia en salud, en Lima, localizado en Lima, realizar a estos pacientes obligatoriamente una coronariografía aórtica, un cateterismo cardíaco, ¿no? Para poder apreciar si hay daños en las coronarias. Por ejemplo, aquí sí hay daños, ¿no? Tenemos daños en la misma circunfleja, en la descendente anterior. Entonces, esos pacientes tienen que ser también revascularizados, o por lo menos poner un stent en el momento de la cirugía de la válvula aórtica. Una mención muy importante es manifestar que la estenosis aórtica puede cursar con anemia y este puede estar asociado al síndrome de Haydn. Por favor, revisen esto. Es muy raro de ver, pero sí, a veces no puede apreciar estos casos, ¿no? En lo que respecta a la vigilancia y seguimiento en estos pacientes, es muy importante que según seguimiento y cuando ya tengamos que referirlo para su manejo correspondiente, sea quirúrgico u otro, sea en un centro especializado en válvulas cardíacas. Repito, en salud nosotros tenemos el INCOR y nuestro team quirúrgico allá es altamente especializado en uno de los mejores que tenemos en Sudamérica, ¿no? En lo que respecta al seguimiento en pacientes con estenosis aórtica leve, se sugiere seguimiento cada 2 a 3 años. En estenosis aórtica moderada se recomienda seguirlos anualmente. Me refiero principalmente al seguimiento con estudios de imágenes, es decir, con ecocardiografía. La tasa de progresión de severidad de la estenosis aórtica es muy variable, pero sí podemos manifestar que la velocidad máxima aumenta en 0,3 a través de la válvula aórtica, aumenta en 0,3 metros por segundo al año, más o menos así. Y el área valvular aórtico disminuye en 0,1 centímetros cuadrados por año. Entonces es muy importante tener en cuenta estos valores para hacer el seguimiento de estos pacientes. Ahora bien, las guías actuales americana y europea recomiendan un seguimiento clínico y ecocardiográfico cada 6 meses en pacientes con estenosis aórtica grave, pero que no tienen síntomas. ¿Para qué? Para evaluar el deterioro de los síntomas, precisamente para ver si hay o no disminución de la función del ventrículo izquierdo, si se incrementan los síntomas. Si es que disminuye la función del ventrículo izquierdo, entonces tenemos que tomar una decisión para enviarlos a reemplazo o otro procedimiento. Ahora bien, si es que tenemos algunas dudas acerca del ejercicio, de la actividad física que estos pacientes tienen o no esté bien claro los síntomas en relación al ejercicio, podemos realizar una prueba de esfuerzo o también ergometría. Pero quiero, por favor, dejar en claro que si es un paciente con estenosis aórtica severa, está contraindicada la realización de una prueba de esfuerzo. Varios pacientes con estenosis aórtica severa, y al hacerles la prueba de esfuerzo han fallecido. Hay que tener mucho cuidado, por favor. ¿Se imaginan ustedes una estenosis aórtica severa y mandarlos a correr en la banda sin fin? Va a haber una demanda de oxígeno, de sangre, y por una eyección, por un gasto cardíaco bajo, va a haber una hipoperfusión tisular a todo nivel cerebral cardíaco y el paciente puede fallecer. Hacen 5 que pueden fallecer o un infarto al corazón. Aquí tenemos nosotros un resumen perfecto, muy bonito,
que hacen los autores, quiero decirles que este capítulo está sacado en un 90%, no, 95% del artículo que les envié, que se publicó recientemente, el 29 de septiembre de este año. Entonces, tenemos aquí un resumen que los autores hicieron. ¿Cómo debe ser el manejo de una estenosis aórtica severa? Lo primero, ver síntomas. Si no hay síntomas y vemos que tienen que tiene una fracción de eyección menor al 50%, entonces es muy importante discutirlo con el team quirúrgico, con el equipo quirúrgico. Si es que se da estas posibilidades, son pacientes menores a 75 años, hay un bajo riesgo, entonces lo que tenemos que hacer es un reemplazo. ¿Ya? El bajo riesgo laboratorio me refiero. Si es que son otro tipo de pacientes, entonces puede hacerse, o en cualquier paciente, puede hacerse, y si es que no hay contraindicaciones para cirugía, reemplazo, o puede hacerse TAVI. El TAVI es el reemplazo valvular aórtico transaórtico. ¿Ya? Y si los pacientes tienen más de 75 años, tienen un alto riesgo operatorio, un alto riesgo para reemplazo valvular aórtico por cirugía, se debe hacer TAVI, un reemplazo transcatéter, con catéter. Fíjense si es que estos pacientes, incluso con una fracción de eyección menor al 50% del ventrículo izquierdo, y bueno, ellos están activos físicamente, hay indicaciones adversas en lo que respecta al pronóstico y un bajo riesgo de procedimientos. Entonces lo que podemos hacer es solamente educarlos, hay que citarlos a los 6 meses, ¿no es cierto? O cuando pueden comenzar algunos síntomas, para evaluar sus síntomas. Ahora bien, si estos pacientes tienen problemas con la actividad física, hay que hacer una prueba de esfuerzo. Si durante la misma existen síntomas, inmediatamente envíalos al equipo quirúrgico para su valoración y tomar una decisión basada en estos 3 puntos. Si es que no hay síntomas en la prueba de estrés físico, en la prueba de esfuerzo, entonces procedimos a seguirlos nada más, a educar al paciente. Ahora bien, si estos pacientes son sintomáticos, es decir, tienen angor, disnea, o han hecho presíncope, o han hecho síncope, ¿ya? Entonces hay que ver aquí inmediatamente los beneficios de la intervención, ¿no es cierto? Si va a ser beneficiado por una intervención, enviar al equipo quirúrgico y tomar esta decisión. Si es que no, hay que hacer terapia médica nada más. Entonces hay que proceder de acuerdo a este algoritmo que están en las últimas guías. Nosotros tenemos un paciente ayer, el señor de 64 años. Si bien es cierto que tiene una fracción de eyección todavía adecuada, ya tenía 54% de fracción de eyección, pero el paciente es sintomático. El paciente es sintomático, ya hizo síncope, vino con angor y tiene disnea ya a los medianos esfuerzos. Entonces, este paciente, sí, la intervención va a ser beneficiosa para él. Yo pienso que el equipo quirúrgico en Lima, lo pretendemos mandar al Hospital 2 de Mayo porque no tiene seguro en salud, va necesariamente este paciente a reemplazo, ¿no? Porque tiene un bajo riesgo quirúrgico. Él está bien, tiene una buena función renal, no es obeso, así que no tiene comorbilidades, entonces el paciente se va a beneficiar de un reemplazo valvular aórtico.
Eso es lo que hemos dicho a su familia, mañana van a venir sus demás hijos, y en base a esto, a este algoritmo, vamos a nosotros a actuar. Algunas consideraciones en relación al manejo. Tendremos que decir que la estenosis aórtica es un problema mecánico, como pueden apreciar, y solo existe una solución también mecánica, es decir, reemplazar esa válvula o mejorar la función de la válvula. Para esto hay diferentes opciones de tratamiento, ¿no? Sin embargo, el tratamiento médico no está aprobado para revertir o disminuir la progresión de la estenosis aórtica. No, no, absolutamente. La atorvastatina que damos, la aspirina, solamente es la atorvastatina ha demostrado que no mejora nada. Antes se podría decir, cuando hay mucha esclerosis, sospechamos que hay un proceso tipo teromatoso, entonces podría darse aspirina. Bueno, perdón, estatinas, ¿no? La atorvastatina. Y la aspirina de todas maneras para evitar que se forme un coágulo y que sufra un infarto el paciente. Es muy importante apreciar la presión arterial, muy importante. Porque como ustedes podrán apreciar, si es que hay una disminución, ¿no es cierto?, en la eyección de la sangre hacia la arteria aorta, entonces puede incrementarse la poscarga por un incremento en las resistencias periféricas, ¿no? Y el ventrículo izquierdo, por supuesto, tiene que esforzarse para inyectar sangre contra una válvula aórtica muy, muy estenosada. Ahora bien, la falla cardíaca descompensada puede tratarse, sí, con diuréticos, hay que dosificar bien, ¿no? Hay que también dosificar muy bien si vamos a usar un IECA, por ejemplo, por eso decimos hay que tener mucho cuidado con la presión arterial y tendremos que ser muy cautelosos en el momento de indicar el tratamiento para falla cardíaca. Y si es que hacemos tratamiento para falla cardíaca, estos deben ser avalados por las guías actuales. Entonces, hablando un poquito sobre el manejo, redondeando lo que hemos hablado aquí, lo que hemos visto aquí en este flujograma, podemos decir que los criterios de sustitución de la válvula aórtica siguen siendo guiados por la aparición de síntomas, la reducción de la fracción de eyección y, si es que la estenosis es muy grave, por ecocardiografía. Ahora bien, en esta última década, el tratamiento de la estenosis aórtica ha cambiado bastante, dramáticamente. Antes solo se hacía cirugía, reemplazo de la válvula aórtica, ¿no es cierto? Pero en la actualidad es posible. Aquí tenemos una cirugía convencional, a corazón abierto, a cielo abierto, pero en la actualidad podemos usar un implante de válvula aórtica transcatéter llamado TAVI. Es una alternativa muy, muy, muy interesante donde se pueden beneficiar muchos pacientes. Veamos un poquito. Los estudios aleatorizados sobre TAVI han demostrado que este procedimiento en pacientes de alto, intermedio y bajo riesgo de la cirugía es posible realizarlos. A largo plazo, los pacientes que se sometieron a TAVI, sobre todo en jóvenes, todavía son desconocidos, pero en pacientes mayores a 75 años sí es una alternativa muy, muy interesante. De ahí que las guías, también los estudios dicen que no se debería ofrecer este procedimiento de TAVI a pacientes menores de 75 años, ¿no? Porque hay realmente, por falta de resultados, a menudo que son desconocidos y datos muy pobres sobre los estudios, entonces todavía queda esto en stand-by. Pero sí, la TAVI está indicado en pacientes mayores a 75 años. En la TAVI lo que hacemos o lo que hacen los hemodinamistas es introducir un catéter especial de TAVI que lleve en la punta adherido una válvula protésica. Durante el procedimiento de la TAVI no se tocan los velos dañados de la válvula, aórtica. Entonces, la idea es pasar el catéter, pasar la punta del catéter al ventrículo izquierdo, al mismo tiempo que se va dilatando la válvula aórtica. Una vez en el ventrículo izquierdo, la punta que lleva
¿no es cierto?, la guía y más o menos se localiza la válvula aórtica junto a la prótesis y es ahí donde se desprende la válvula protésica, como pueden apreciar ustedes aquí en la diapositiva o en la fotografía inferior. Luego se hace un control, ¿no es cierto?, y se la posiciona, se la ancla eh, en todo lo que es la parte inicial de la válvula aórtica, donde estaba el anillo, etcétera, y se deja ahí la válvula aórtica implantada, la protésica, ¿no? Entonces, así se hace la TAVI. Ahora bien, es muy importante manifestar que a veces es posible elegir entre una válvula mecánica o una válvula biológica, ¿no? Y algunas veces nuestros cirujanos, y eso tienen que verlo también en Lima, en el INCOR, ponen válvulas biológicas, sobre todo a damas en edad gestacional, que quieren tener hijos, y esto es muy bueno porque ellos no usan ya anticoagulantes como la warfarina. Pues si se pone una válvula mecánica, entonces debe usarse warfarina de por vida, ¿no es cierto? Ahora bien, el problema es que las válvulas bioprotésicas, las válvulas biológicas, son menos duraderas que las mecánicas. Estas tienen una longevidad de 10 a 15 años y las mecánicas un poco más. Y es muy importante manifestar entonces que el ATAVI, como estamos viendo aquí, tiene es una excelente alternativa en pacientes mayores a 75 años. El acceso es habitualmente por la arteria femoral, pero si es que no hay buen acceso por la arteria femoral en ATAVI, este puede ser transapical, con un mini corte de ventrículo izquierdo, transsubclavia o transaórtica. Aquí tenemos nosotros, fíjense, una imagen de TAVI, cuando ya se ha puesto, se ha desplegado la válvula aórtica en posición aórtica. Es posible realizar también este procedimiento que se llama valvuloplastia aórtica con balón. Este procedimiento se realiza principalmente en forma paliativa, en pacientes que presentan una descompensación aguda, ¿no es cierto? Y se pasa en este caso en forma similar como el catéter de TAVI, se pasa un catéter pero que ya no lleva en la punta una prótesis valvular aórtica, sino que lleva un balón. Una vez pasado la punta hasta el ventrículo izquierdo, la guía, lo que se hace es posicionar el balón y luego se infla el balón y entonces se hace unos ligeros movimientos en vaivén para poder abrir la válvula. Esto se utiliza habitualmente como un puente para un reemplazo valvular aórtico por cirugía o para luego poner una válvula por TAVI, transcatéter. Entonces aquí está el balón, fíjense, es un esquema, pero aquí lo vemos en radioscopía perfectamente, el balón inflado abriendo la válvula aórtica en pacientes que tienen un problema agudo de una estenosis aórtica aguda con riesgo de fallecimiento. Muy bien, ahora vamos a entrar a lo que es la regurgitación de la válvula aórtica. ¿Qué sucede en la regurgitación de la válvula aórtica? Sucede que durante la sístole se inyecta sangre del ventrículo izquierdo, que es hacia la arteria aorta, y durante la diástole, donde debe cerrarse la válvula aórtica y abrirse, por supuesto, la mitral, no se cierra la válvula aórtica, y entonces sucede que hay regurgitación de sangre de la arteria aorta al ventrículo izquierdo a través de una válvula aórtica insuficiente. En lo que respecta a la epidemiología, es cada vez más frecuente a medida que avanza la edad. Es posible que sujetos que han nacido con válvulas aórticas bicúspides son los más afectados por una regurgitación aórtica. Y en nuestros países, en vías de desarrollo como es el nuestro,
definitivamente la fiebre reumática es una causa de regurgitación aórtica. Sin embargo, pueden existir otras causas también. Disfunción de las mismas valvas, cuando ahí las valvas están mal formadas, no han nacido así, o hay una dilatación de la raíz aórtica muy importante, ¿ya? En los sujetos, por ejemplo, que tienen sífilis, antiguamente, ahora no se ve mucho esto, prácticamente nada, principalmente vemos en sujetos que tienen hipertensión arterial, más ateromatosis de la arteria aorta. Entonces se dilata la raíz y también dilata el anillo de la válvula aórtica y la torna insuficiente. Esta ya no puede coaptar. Las causas más comunes de regurgitación aórtica o insuficiencia aórtica en el mundo desarrollado son las enfermedades degenerativas, como hemos podido apreciar. También la válvula bicúspide es también una situación, una condición que puede producir regurgitación aórtica. La endocarditis infecciosa también es una entidad muy dramática que puede producir regurgitación aórtica que requiere un tratamiento urgente en sala de operaciones. Y como hemos mencionado anteriormente, en nuestros países la cardiopatía reumática es una causa muy, muy común de apreciar. Es muy necesario mencionar al grupo de pacientes hipertensos, por favor. Pues los hipertensos no miden las consecuencias. Hay que educarlos a los hipertensos. Recordemos que la hipertensión arterial es causa de 10 millones de muertes en el mundo, y si es que se junta con la dislipidemia, otros factores de riesgo como la diabetes, etcétera, tabaquismo, sedentarismo, obesidad, causa 17 millones y medio de muertes, porque estos sufren habitualmente un infarto del corazón. Entonces los hipertensos tienden a ser, fíjense, problemas en la aorta, dilatación de la aorta, se genera la formación de placas ateromatosas, y esto va a generar una dilatación del anillo con la no coaptación de la válvula aórtica, generando su insuficiencia o regurgitación aórtica. Un capítulo muy importante en lo que refiere a enfermedades de la colágena, en las enfermedades vasculares de la colágena, podemos apreciar el síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos, donde también se produce dilatación de la raíz y de la aorta ascendente, llevando consigo a una regurgitación aórtica. Y también es muy frecuente, los reumatólogos nos envían pacientes que tienen artritis reumatoidea o espondilitis anquilosante que cursan con regurgitación aórtica. En lo que respecta a la fisiopatología, aquí se suscita un retorno de la sangre de la arteria aorta, como pueden ver aquí ustedes con la flecha, hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, el volumen al final de la diástole en el ventrículo izquierdo se incrementa mucho, se incrementa bastante. Para manejar este incremento del volumen, el ventrículo izquierdo sufre un proceso de dilatación y una hipertrofia principalmente, fíjense, excéntrica. ¿Bien? Excéntrica es cuando una sola parte del ventrículo se hipertrofia, no todo el ventrículo. Si es todo el ventrículo, excepto en las paredes libres, se denomina concéntrica. Aquí hay una hipertrofia excéntrica por una sobrecarga de volumen. Por lo tanto, las presiones al final de la diástole del ventrículo izquierdo o las presiones telediastólicas elevadas, tele es sufijo que denota final, van a incrementar un incremento, valga la redundancia, un incremento en la tensión de la pared, ¿no es cierto?, del ventrículo izquierdo. Esto va a generar mucha demanda de oxígeno al miocardio y la consiguiente disminución de la fracción de eyección con el tiempo del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Esto es muy importante saberlo, porque estos pacientes después lo que van a hacer es incrementar la presión en la aurícula izquierda, en las venas pulmonares, incrementan la presión en el circuito venocapilar pulmonar y van a tener disnea. Incluso en algunos casos dramáticos hasta pueden hacer congestión y edema pulmonar. No, por favor, pierdan de vista a estos pacientes. Y se ha demostrado en los estudios que muestran, y nosotros mismos en el seguimiento de nuestros pacientes, cuando se hace una corrección de la válvula aórtica, gracias a Dios, el ventrículo izquierdo nuevamente recupera la fracción de eyección. ¿Ya? En lo que respecta a la clínica,
¿Cómo se comportan estos pacientes con regurgitación aórtica eh, crónica? Estamos hablando de un proceso crónico. Eh, Habitualmente estos manejan bien los síntomas durante años, sobre todo cuando la regurgitación valvular aórtica es leve, y ahí se incrementan los síntomas cuando es moderado y severo. Entonces, y esto es en forma tardía, ¿no es cierto? A lo largo del tiempo. Aparece disnea, principalmente por una presión diastólica final del ventrículo izquierdo que repercute a nivel del circuito veno-capilar pulmonar, como les mencioné. Aparece ortopnea, ¿saben lo que es la ortopnea? Puede aparecer disnea paroxística nocturna. Y por supuesto, si el corazón derecho está afectado, con incremento de la presión hidrostática en las venas cavas, aparece edema periférico. Principalmente es fácil darse cuenta si es que aparece edema periférico, quiere decir que el proceso es muy avanzado de la regurgitación aórtica, causó falla cardíaca global, como vamos a ver en el capítulo de falla cardíaca. ¿Qué cosa podemos encontrar a la inspección en estos pacientes? Por supuesto nos puede orientar. Si, digamos, encontramos un pectus excavatum, un fenotipo típico del síndrome de Marfan, entonces ya nos damos cuenta que el problema de la insuficiencia aórtica es debido al síndrome de Marfan. Si encontramos articulaciones pequeñas, principalmente muy inflamadas, con deformación de las mismas, es que este paciente entonces está sufriendo una artritis reumatoide que podría ser la causa de insuficiencia valvular aórtica. Al examen clínico se ve una presión de pulso muy amplia, no olviden eso, por el elevado volumen de la eyección en la sístole. Y vamos a encontrar también una caída de la presión diastólica en la aorta, perdón, por la regurgitación de la sangre de la arteria aorta hacia el ventrículo izquierdo. De ahí que cuando ustedes toman la presión a estos pacientes y si tienen una regurgitación aórtica pura, vamos a ver que tienen una presión así, 120 sobre 40, 110 sobre 30 milímetros de mercurio. Es decir, la presión diastólica está muy disminuida por este mecanismo que les acabo de mencionar. Entonces, si ustedes ya ven esto en el examen físico, pueden estar, y más aún si escuchan, como vamos a ver, un soplo diastólico, estamos frente a un paciente con insuficiencia aórtica. El choque de la punta puede estar desplazado hacia afuera cuando hay dilatación del ventrículo, por supuesto, ¿no? En la auscultación, como podemos apreciar aquí, inicialmente podemos encontrar un soplo eminentemente protodiastólico. Por favor, en semiología les han enseñado que tanto en la sístole como en la diástole existen tres fases. La primera proto, la segunda meso, la parte media de la diástole o sístole y al final la tele, ¿no es cierto? Proto, meso y tele. Entonces, inicialmente encontramos o escuchamos un soplo protodiastólico. Principalmente se ausculta en el foco accesorio aórtico de ER. A medida que se incrementa la gravedad de la regurgitación aórtica, el soplo puede ocupar toda la diástole. Entonces hablamos de un soplo holodiastólico. Cuando es todo es holo o pan diastólico u holodiastólico. Y a veces también es posible que el jet regurgitante, ¿no es cierto?, cuando hay una regurgitación muy severa, fíjense, la sangre regurgita hacia el ventrículo izquierdo, este chorro, el jet de sangre puede chocar con el velo posterior de la válvula mitral, que está aquí, fíjense, y entonces puede sucederse el soplo de... Perdón, es aquí. O sea, el jet regurgitante choca contra el velo anterior o septal, perdón. El velo posterior es contra el velo septal o anterior de la mitral, fíjense aquí. Entonces puede producirse una situación funcional de estenosis de la válvula mitral y entonces auscultar un soplo aquí diastólico, ¿no es cierto?, de tono bajo en el foco mitral, que se llama soplo de Austin Fly. Para aquellos que les gustan los nombres, entonces tenemos aquí un soplo de Austin Fly.
Sin embargo, también es posible escuchar un soplo, principalmente en la parte media de la sístole, un soplo mesosistólico, en estos pacientes con regurgitación aórtica, que refleja el incremento del volumen sistólico que sale a través de la válvula aórtica en una sístole. Entonces, esto con respecto a la clínica. Pero siempre nos enseñaron a nosotros que la regurgitación aórtica tiene una clínica muy florida en lo que respecta a la semiología. Se han descrito más de 30 signos y sus correspondientes epónimos en estos pacientes. A ver, vamos a ver algunos de ellos. Y queremos mencionar que el mecanismo fundamental, ¿no?, se atribuye al aumento del volumen sistólico en la sístole y a una regurgitación, por supuesto, significativa de la sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo en la diástole, ¿no? Uno de ellos es el signo de Corrigan, ¿sí? El signo de Corrigan, también conocido como el pulso de colapso, el golpe de ariete, se caracteriza por la brusca distensión y rápido colapso de la palpación del pulso arterial periférico, principalmente braquial, y este se pronuncia, es más pronunciado al levantar el brazo correspondiente, ¿no? Luego tenemos también el signo de Muset, son movimientos de balanceo, de adelante hacia atrás, de la cabeza de la persona afectada por una regurgitación aórtica con cada latido del corazón. A ver si leen un poquito de la historia en quién se encontró el signo de Muset. Si fue Muset. Tenemos también el signo de Durocies, es un soplo sistólico, más audible en la arteria femoral después de la contracción proximal de la arteria, y un soplo diastólico cuando se comprime la parte distal de la arteria femoral. El signo de Quincke son pulsaciones visibles en el lecho de la uña, cuando uno hace una ligera compresión de la uña. El signo de Traube son sonidos sistólicos y diastólicos prominentes auscultados sobre la arteria femoral. Bueno, entonces algunos signos que capaz ustedes puedan ver, ¿no? Se está perdiendo mucho esto ahora, pero sería muy importante que ustedes, por eso les digo yo a mis alumnos en las rotaciones que tienen que quedarse, leer antes de ir a sus pacientes y entonces auscultarlos. Gracias a Dios nuestros pacientes tienen mucha predisposición a dejarse, a realizar un buen examen físico, a auscultarlos, palparlos, hay que verle bien a la inspección, así que hagan eso, por favor. En lo que respecta al diagnóstico de estos pacientes, nuevamente la ecocardiografía transtorácica es la herramienta clave. Como en el caso anterior, nos informa la morfología de las válvulas, cómo está la raíz aórtica, esta es la raíz, cómo está la aorta ascendente, hay que medir los diámetros. Eso nos permite un conocimiento de la causa de la regurgitación aórtica, nos permite también para poder medir la gravedad de la regurgitación aórtica. Ahora, si hay valvulopatía concomitante, estudiar la válvula mitral, la válvula tricuspide, pulmonar, y por supuesto, si está dilatado el ventrículo izquierdo, cómo es la fracción de eyección para ver las implicancias hemodinámicas, ¿no? Y la disfunción o ya falla cardíaca con fracción de eyección disminuida. Para todo eso nos sirve el ecocardiograma. Aquí nosotros tenemos, fíjense, la raíz de la arteria aorta ascendente, ¿no? Y aquí tenemos el ventrículo izquierdo. Entonces, fíjense, este es el tracto de salida en realidad del ventrículo izquierdo. La válvula es esta, aquí. Y noten ustedes cómo este jet está volviendo en la diástole desde la arteria aorta hacia el ventrículo izquierdo. En lo que respecta al electrocardiograma, habitualmente encontramos de igual forma un crecimiento del ventrículo izquierdo, pero ya no con ese patrón sistólico de sobrecarga de presión que tenían los pacientes con estenosis de la válvula aórtica. Esto es, cursaban, ¿se acuerdan? Con el ST infradesnivelado. Sí. Bien ustedes. El ST infradesnivelado en B5 y B6. Este es típicamente un patrón sistólico.
que acompaña una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Porque aquí el problema en la estenosis aórtica es un problema en la sístole, ¿no es cierto? Hay una sobrecarga de presión. En cambio, en la regurgitación aórtica hay una sobrecarga de volumen. Esto va a generar entonces un patrón de sobrecarga diastólica y se caracteriza porque el ST está en forma cóncava, elevada, supradesnivelado, fíjense. Entonces, encontramos un patrón de sobrecarga diastólica con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Por supuesto, crecimiento del aurículo izquierdo también. Y en la radiografía de tórax, por supuesto, cardiomegalia más acentuada, fíjense, el corazón más grande, por eso que el choque de la punta se lo palpa hacia afuera de la línea medio clavicular, y puede existir signos de congestión pulmonar o en estos casos ya signos de edema de pulmón, agudo de pulmón, ¿no? La resonancia magnética se convierte también en estos casos como un examen que nos va a ayudar bastante cuando hay problemas para la cuantificación con el ecocardiograma convencional, pues nos ayuda a apreciar el volumen regurgitante, la fracción regurgitante, para cuantificar la gravedad. ¿Me escuchan? Perdón, ¿me escuchan, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Yo perdí aquí. Eso es. Entonces, la resonancia cardíaca también nos permite, por supuesto, evaluar el tamaño, la función del ventrículo izquierdo, por supuesto, la aorta. Noten ustedes que aquí tenemos una válvula muy dañada y una dilatación de la arteria aorta ascendente, ¿no? Entonces aquí medimos con precisión todos los diámetros de la aorta, de la válvula y del ventrículo izquierdo. En lo que respecta al seguimiento en estos pacientes con insuficiencia o regurgitación aórtica, debemos manifestar que las guías nos recomiendan realizar un seguimiento anual de todos los individuos con regurgitación aórtica grave y todavía con una función sistólica del ventrículo izquierdo normal. Pero cuando la función del ventrículo izquierdo o los diámetros ya se están incrementando y entonces tenemos que pensar en cirugía, ¿no? Y el seguimiento debe ser cada 3 a 6 meses, no hay que perderlos de vista, hasta ya tomar una decisión para ser operados. Esto habitualmente la decisión es tomada por nosotros los clínicos y corroborada por los cirujanos. Entonces, hasta comprar material, las válvulas, la sobrecarga de pacientes. Entonces, habitualmente estos pacientes suelen operarse en el plazo de 6 meses en esta institución y en el MINSA en 1 año o más de 1 año, ¿no? Si es que nuestro paciente tiene una regurgitación aórtica moderada, entonces el seguimiento puede ser cada año, cada 2 años. Cada 2 años en Europa, Estados Unidos, en nuestro medio, cada año hacemos un seguimiento clínico, ecocardiográfico. En lo que respecta al tratamiento médico, definitivamente no ha demostrado que mejore la supervivencia en una regurgitación aórtica grave. Sí se pueden usar, por supuesto, para calmar los síntomas. Si hay edemas diuréticos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los beta bloqueantes, ¿no es cierto? Son útiles en estos pacientes, ¿ya? Pues tienen síntomas de insuficiencia cardíaca. Ahora bien, en pacientes que tienen síndrome de Marfan con una gran dilatación de la aorta, es muy importante para disminuir la tensión de la pared de la misma arteria aorta, usar beta bloqueantes. Estos siempre deben considerarse antes y después de la cirugía. Sin embargo, hay que tener mucha precaución, hay que siempre seguirlos a estos pacientes, porque los beta bloqueantes lo que hacen es alargan la diástole, entonces pueden hacer que se permita mayor regurgitación de sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Y no hay duda que la cirugía sigue siendo el tratamiento definitivo para los pacientes con regurgitación aórtica grave, como podemos ver en este esquema, ¿no? Que también están las guías y que lo han resumido de una manera magistral los autores en este artículo.
que les he enviado y que se los vuelvo a enviar enseguida, junto a esta clase. ¿Cómo debe ser el manejo entonces con pacientes con regurgitación aórtica? Si es que existe ya un daño estructural, una dilatación muy considerable de la aorta ascendente, debe ir definitivamente a cirugía, porque hay el riesgo de que la arteria aorta pueda disecarse o pueda sufrir un proceso de aneurisma y romperse. Entonces, estos pacientes mueren súbitamente. Entonces, identificado esto, cirugía. Si es que no hay problemas con la arteria aorta, no hay mucha dilatación, pero sí hay una regurgitación aórtica severa y si hay síntomas, ¿no es cierto?, debe ir a cirugía, ¿sí? Es cirugía. Si no hay síntomas y entonces el ecocardio demuestra una fracción de eyección menor al 50% o un diámetro diastólico mayor a 50 milímetros, entonces, o un área valvular, ¿no?, considerable, entonces habría que ir definitivamente a cirugía. Si es que no cumple con estas condiciones ecocardiográficas, de cálculo ecocardiográfico, entonces se hace un seguimiento nada más. Así debe procederse. El paciente que tenemos, que les mostré, que les envié, lamentablemente tiene doble lesión y ambas son severas. Tiene una estenosis aórtica severa y una regurgitación aórtica severa, ambas situaciones de por sí, y más el que es sintomático, tiene que ir a cirugía, absolutamente. Es lo que vamos a hacer con el paciente, ¿no? Entonces fíjense, aclarando un poquito más sobre la conducta a seguir, nuevamente recalcamos que se recomienda la cirugía en pacientes sintomáticos con regurgitación aórtica grave, independientemente de la FEBI, siempre que el riesgo quirúrgico no sea prohibitivo. Es posible realizar TAVI también en estos pacientes, ¿no?, pacientes seleccionados, sobre todo para aquellos que no pueden realizarse una cirugía por comorbilidad, por ser frágiles, sobre todo en los ancianos. Y, por supuesto, la sustitución o reparación de la válvula debe adaptarse a cada tipo de paciente. Muy bien. Lo que respecta al pronóstico en estos pacientes, la presencia o ausencia de disfunción del ventrículo izquierdo y de síntomas en estos pacientes determina el pronóstico. Si es severo, por supuesto que el pronóstico va a ser muy malo, ¿no? Y más aún si es que tiene una fracción de eyección reducida, la tasa de mortalidad es mayor al 10% al año. Entonces, necesariamente tenemos que mandarlos a reparación o a sustitución de la válvula. Algunas palabras, queridos alumnos, sobre la regurgitación aórtica aguda. Sucede que muchas veces podemos estar nosotros frente a un paciente con una insuficiencia de la válvula aórtica aguda, principalmente en sujetos que están cursando una endocarditis infecciosa o cuando de pronto han sufrido en forma abrupta una disección aórtica de la arteria aorta. O también puede suceder cuando estamos haciendo, yo no, yo soy cardiólogo clínico, cuando los hemodinamistas están haciendo, ¿no?, una TAVI o están haciendo una valvuloplastia aórtica con balón, la válvula se torna muy insuficiente y comienzan los problemas hemodinámicos. Lamentablemente, esta condición, me refiero a la regurgitación aórtica aguda, es muy mal tolerada por el paciente. Porque ese ventrículo izquierdo pues no está preparado para manejar volumen así en forma abrupta. No ha tenido tiempo de dilatarse, no ha tenido tiempo de hipertrofiarse en forma excéntrica para manejar mucho volumen y presión. Entonces, estos pacientes habitualmente presentan falla cardíaca aguda y presentan shock cardiogénico, que es causa de muerte rápida en estos pacientes. El examen clínico revela, fíjense, crepitantes húmedos bivasales en los pulmones, me refiero, una presión venosa yugular elevada y, por supuesto, signos de shock cardiogénico. Básicamente hipotensión, una taquicardia compensatoria, extremidades frías,
y se puede auscultar un soplo diastólico, ¿no? De bajo tono, a veces ni siquiera se ausculta el soplo. Nuevamente la ecocardiografía se convierte en un instrumento muy importante de primera línea y más aún un ecocardio transesofágico, ¿no? Como en este caso. Noten ustedes, aquí tenemos una válvula aórtica y esto que estoy aquí apuntando con el láser es una vegetación, es una vegetación. Este paciente está sufriendo una endocarditis bacteriana y de pronto las valvas de la válvula aórtica se destrozaron y produciendo, fíjense, una insuficiencia aórtica severa pero aguda, ¿no? Aguda. Entonces, si este paciente no va a sala de quirófano, no va a quirófano para ser reemplazada esta válvula, lamentablemente fallece. ¿Ya? Y es muy importante también en estos casos de disección aórtica hacer una tomografía. Fíjense, aquí tenemos la raíz, la válvula aórtica, la aorta ascendente, el callado, la aorta descendente. Noten ustedes aquí, por una parte tenemos una aneurisma y fíjense la disección. Me parece que la disección partió aquí, miren, aquí un falso lumen y se diseccionó aorta ascendente, callada, aorta descendente, o sea, toda la torácica y la abdominal. Fíjense aquí el falso lumen y la disección. Estos pacientes, la verdad, lamentablemente mueren rápido. Nosotros tuvimos un caso muy dramático de un colega neumólogo que trabajaba en el Monje Medrano hace unos años, ¿no? Él era un hipertenso mal controlado, hizo una disección aórtica, una insuficiencia de la válvula aórtica severa, aguda, logró llegar a Lima, pero lamentablemente falleció en plena cirugía, ¿no? No sé si la doctora, bueno, su esposa, la dermatóloga, les enseña a ustedes dermatología, ella trabaja aquí en Juliaca. Fue un caso muy triste, por eso decimos, por favor, controlemos bien a nuestros hipertensos. Ahora bien, lo que tenemos que hacer nosotros en estos pacientes como puente una cirugía o una transferencia de aquí a Lima, por ejemplo, es administrar inotrópicos, ¿sí? Para mejorar la presión arterial, beta bloquearlos a estos pacientes en lo posible, a pesar que puedan hacer riesgo de hipotensión, pero darles una dosis bajísima. O a veces es que la presión está baja, entonces no hay que dar beta bloqueantes, hay que evitar para no producir mayor hipotensión. Y lamentablemente el balón de contrapulsación intraórtico está contraindicado. No hay nada que hacer, ya que el tratamiento definitivo es cirugía correctiva, sin la cual la mortalidad es muy alta. Entonces yo quería compartir con ustedes esta clase de valvulopatía aórtica y si me permiten, no sé si alguien de ustedes puede, no tengo en la actualidad les mandé, ¿se acuerdan? Unas imágenes, unos videos. O yo puedo recuperarlo. Para poder apreciar la doble lesión de la válvula aórtica del paciente que vimos ayer en una consulta privada en mi consultorio aquí en Juliaca. A ver, voy a tratar de buscarlo, ¿ya? Aguárdenme un ratito. Es posible apreciar, ¿no? Doctor, lo reenvía al grupo de WhatsApp el video que nos envió. Y también la radiografía, todo, ¿no? ¿Alguien de Sí. ustedes puede compartirlo? ¿Tú puedes compartirlo, Laura, quizás? A través Sí, doctor. de... Deme un momento, por favor. Entonces, yo dejo de compartir, ¿ya? Y yo dejo de compartir entonces. Y ya dejé de compartir ya. Cuando gustes, Laura, Ya. podemos mostrar el video. Ya han visto ya la... Bueno, se trata de un paciente, mientras Laura está buscando el video, se trata de un paciente de 64 años y
Viene ayer por disnea, dolor torácico, y había hecho síncope. Ujú. Los alumnos están abandonando la reunión, no sé por qué lo están haciendo. Muy bien, entonces ahí tenemos nosotros una válvula aórtica y donde está justo la toma de muestreo. Y miren ustedes, ese es lo que está por arriba es el soplo diastólico y abajo en el Doppler el soplo sistólico. Es una doble lesión. Una estenosis aórtica severa, miren la velocidad es mayor a 4 y el THP arriba era de 250. Entonces, fíjense en esta vista, la válvula aórtica. No sé si la puede señalar la válvula aórtica, Laura. Ya. Ese es el septum, con tu cursor estás ahí. Ujú. Quizás podamos ver la otra imagen cuando ponemos el Doppler. Ahí puedes hacer una pausa. Otra vez ponemos el Doppler. Yo te voy a decir dónde vas a hacer la pausa. Sigue. Ahí es pausa. Ya. Entonces, eso, exactamente. Esa es la válvula aórtica. Una válvula, fíjense, totalmente esclerosada, gruesa, ¿no es cierto? Y que generó estenosis e insuficiencia. Entonces, para cerrar el capítulo de valvulopatías, queremos decirle, queridos amigos, que una válvula puede cursar con dos, con dos lesiones a la vez. Se llama doble lesión. O también puede haber otras valvulopatías. Por ejemplo, en este caso también hubo insuficiencia de la válvula mitral. ¿Ya? Funcional, consideramos nosotros. Aunque pareciera también que esta válvula ha sido dañada por la fiebre reumática. Habría que ver también eso. Entonces, lo que respecta a valvulopatías, una válvula puede ser pura, una estenosis pura, insuficiencia pura o doble lesión. O afectarse más de una válvula, o a veces hasta las 4 válvulas. Así que, queridos amigos, esto con respecto a las valvulopatías. Si tienen algún comentario o tienen algunas preguntas, por favor, pueden realizarlo. Gracias, Laura. Los escucho. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. ¿Cómo estás, Juan José? Sí, doctor. Bueno, quería hacer sobre todo tener unas dudas y quería hacer unos aportes en la parte de la estenosis aórtica, doctor. Sí, con mucho gusto, José. Sí, doctor. En lo primero, ¿no? Tenemos que ver lo que usted dijo al final, ¿no? Que va a haber una hipertrofia, bien puede ser concéntrica o excéntrica. ¿Esto cómo lo podríamos aplicar en nuestra semiología? Si bien vamos a saber que en la estenosis aórtica vamos a ver una hipertrofia, pero concéntrica, ya que el ventrículo izquierdo tiene que agrandarse para poder suplir la falta de presión. Entonces, ¿qué vamos a ver de diferencia, no? La diferencia que va a ser, a diferencia de la insuficiencia aórtica, que va a tener una hipertrofia excéntrica, que en la hipertrofia concéntrica vamos a encontrar un impulso del ápice aumentado. Y esto va a ser una característica para poder diagnosticar una estenosis aórtica. Otro aporte que quería hacer, doctor, vamos a ver que va a haber, sobre todo en lo que usted nos dio, ¿no? La fórmula de Sokolov, que podemos ver una variación, ¿no? En las ondas R y en las ondas S, tanto en V5, V6 y en R1. También vamos a ver que si es que sumamos tanto las depresiones de S como también las ondas R, si es que esta suma nos da más de 35 milímetros, entonces estamos hablando de un signo de Sokolov positivo. Y eso sería, ¿no? Conforme al IKG.
Y lo último, doctor, que quería hacer, sobre la última, bueno, esta duda tenía. Doctor, ¿cuál sería, si tenemos un paciente con las características clínicas que usted dijo, de una estenosis aórtica, vamos a ver que va a tener síncope, dolor precordial y disnea? En este caso, ¿cuál de estas tres sintomatologías sería la que nos podría indicar de que el paciente tiene menos esperanza de vida, ¿no? Como usted dijo, solo unos 2 años. Esa sería mi última pregunta, doctor. Gracias. Gracias, Juan José. Te agradezco mucho. Muy interesante tu comentario. Te felicito de veras por ese ímpetu que tienes. Cuando nosotros estamos frente a un paciente con estenosis aórtica, y como bien lo has dicho tú, estoy de acuerdo contigo, habitualmente ellos hacen un problema de una hipertrofia concéntrica. Es decir, el septum y las paredes libres del ventrículo izquierdo se hipertrofian en forma similar. ¿Ya? El problema es que el ventrículo tiene que trabajar frente a una alta impedancia en la aorta y peor todavía frente a una válvula que está estenosada, ¿no? Y entonces, en este caso, hablamos de estenosis aórtica. Entonces, al examen físico, habitualmente el choque de la punta, como bien has dicho, es usualmente palpable en la línea medio clavicular, en el quinto espacio intercostal, sobre la línea o un poquito hacia la derecha, metido hacia adentro. Esto en la estenosis aórtica. Ahora bien, si le haces un electrocardiograma, de hecho que vas a encontrar un electro que Sí. va a tener hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero con signos, con un patrón de sobrecarga sistólica. Es decir, el ST infradesnivelado con una onda T de ramas asimétricas negativas, básicamente, ¿no? Ahora es muy importante también manifestar que en estos pacientes, si le tomas el pulso en la arteria radial o en otra arteria periférica, vas a encontrar un pulso de amplitud disminuida, un pulso muy, muy, muy débil. También es otro punto semiológico a considerar. Y básicamente eso, ¿no? Ahora bien, si es que estamos nosotros frente a una insuficiencia aórtica, habitualmente aquí el problema es la sobrecarga de volumen, no es la sobrecarga de presión. Entonces ahí el ventrículo se hipertrofia, pero en forma, digamos, y desigual, ¿no? Por eso llamamos una hipertrofia excéntrica, ¿no? La zona de mayor estrés parietal está situado en las paredes libres. Entonces, es la que habitualmente a veces se hipertrofia. No es como la hipertensión arterial, que habitualmente se hipertrofia el septum y también puede ser concéntrica, todo el ventrículo. Y entonces, en estos casos vas a encontrar, como bien también lo manifestaste, el choque de la punta desplazado hacia afuera e incluso un espacio intercostal más abajo, porque sí va a haber una cardiomegalia por la dilatación del ventrículo izquierdo secundario a la sobrecarga de volumen. De acuerdo contigo. Y en el electrocardiograma habitualmente se encuentra más bien signos de crecimiento del ventrículo izquierdo con un patrón diastólico. Como voy a mandarles también las diapositivas de ahora, el ST está más bien supradesnivelado, pero típicamente con una concavidad mirando hacia arriba, ¿no? Entonces, básicamente esto, Juan José, y a todos tus compañeros. Es muy importante por eso la clínica. Ahora bien, la presión arterial va a tener típicamente una presión diastólica muy disminuida en la insuficiencia aórtica, y vamos a tener un pulso arterial periférico también con una onda muy, 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 muy disminuida, ¿no? Entonces, eso también vamos a apreciar en estos pacientes, ¿no? Básicamente esto. Ahora bien, yo quisiera que ustedes repasen todas las modalidades para definir hipertrofia o crecimiento del ventrículo izquierdo por electrocardiografía. Si bien es cierto que el Sokolov-Lyon nos ayuda, pero también tenemos el índice de Cornell, que lo usamos también frecuentemente, y últimamente
el Peguero-Lopresti, si pueden anotarlo. Los criterios de Peguero-Lopresti, que son los últimos, desde 5 o 6 años, o un poquito más, pero los últimos. Nos ayuda bastante. Ahí, por ejemplo, con el Peguero-Lopresti, a veces ni siquiera hay una R elevada en B5, B6, ni una onda S muy profunda en B1 y B2. Más bien lo que existe es una S muy profunda en B4, y eso hay que medirlo con cualquier otra S, la más profunda de las demás derivadas precordiales, el Peguero-Lopresti. Casi lo mismo con el signo de Cornell. Entonces hay que tener por lo menos esos 3, yo recomiendo a ustedes, tomen nota, esos 3 scores o criterios para valorar hipertrofia o crecimiento del ventrículo izquierdo. El Sokolov-Lyon, el típico tradicional, el Cornell, tiene 2 modalidades, el Cornell, tiempo también, y el Peguero-Lopresti, Peguero-Lopresti. Y yo digo que ustedes dominen esos 3 criterios, por favor, y no van a perder al ir a buscar hipertrofia del ventrículo izquierdo. Gracias, Juan José. Doctor, discúlpeme, disculpe, doctor, algo también que me estaba olvidando, doctor, que vamos a encontrar, bueno, usted dijo, no muy bien, que en el electrocardiograma vamos a poder diferenciar una hipertrofia. También quería ver, sobre todo en la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax, cuando vamos a tener una hipertrofia ventricular excéntrica, en este caso, como se le conoce, una dilatada, en este caso vamos a ver que el corazón en la radiografía, como se le conoce, va a estar más grande, no va a haber un aumento de tamaño del corazón. Y en la hipertrofia ventricular concéntrica no vamos a encontrar este hallazgo, doctor, sino en este caso, en vez que el corazón aumente su tamaño, en este caso va a aumentar el tamaño, pero en grosor hacia adentro, o sea, el miocardio va a crecer hacia adentro, por eso también que se le llama concéntrico. Y un último aporte, doctor, lo que usted dijo, ¿no? Que ya que sabemos que en la estenosis aórtica vamos a ver que se va a dar en pacientes mayores de 70 años, y también se va a dar en jóvenes, sobre todo se va a dar en jóvenes, doctor, si es que encontramos de carácter congénito. Y lo que usted dijo, ¿no? La boca de pescado o la válvula bicúspide en esta parte de la aorta. Y mi aporte que quería hacer en esta parte, doctor, es que si que vamos a encontrar una válvula bicúspide, también tenemos que, como va a ser congénito y no va a ser por desgaste, por fiebre reumática, vamos a ver que va a ser, tenemos que sospechar también de una coartación de la aorta, que va a estar acompañado de esta boca de pescado. Esto es lo último que he podido revisar, doctor. Gracias. Excelente, muy bien, Juan José, muy bien. Efectivamente, en respecto a las radiografías de tórax anteriores, tal como les mencioné en la presentación, y como también ustedes tienen, hay una radiografía de tórax que les envié al WhatsApp de mi paciente del día de ayer. Más tenía una hipertrofia concéntrica, tal como también pudieron ver en la imagen del ecocardio que acaba de Laura de ponerlo. Y de ahí que la punta más bien se metía hacia abajo, tal como les comenté yo en el WhatsApp, ¿no? Típicamente una hipertrofia concéntrica. Y sí es cierto que, y como también les mostré una radiografía, incluso con congestión pulmonar en la presentación, en la insuficiencia aórtica hay más sobrecarga de volumen, eso hace que se dilate el ventrículo izquierdo, efectivamente, y más bien haya una cardiomegalia bien marcada, ¿no? Con el hecho que la punta desplazaba hacia la izquierda y todo eso. Totalmente de acuerdo, absolutamente. Y en lo que respecta a la acuracia diagnóstica, tienes toda la razón. Por eso es muy importante desde la edad, todo en la afiliación del paciente, los antecedentes. Por ejemplo, nosotros tenemos en el seguro en seguimiento a 2 pacientes muy jóvenes que han nacido con una válvula aórtica bicúspide. Lamentablemente uno de ellos tiene 28 años y ya ha hecho insuficiencia de la válvula aórtica bien considerable, es moderado. La otra vez nos reunimos, envié las imágenes a un grupo de Lima, del INCOR,
Y entonces me dijeron que mande al paciente, van a estudiarlo mejor, porque capaz precozmente vaya al reemplazo valvular, porque está avanzando ese proceso de insuficiencia en este caso. Como tú bien lo has dicho, es muy importante ver estas consideraciones. A veces los reumáticos también en la tercera década de la vida, en la cuarta década de la vida ya presentan problemas con las válvulas. Y a diferencia, como bien lo manifestaste, eso me gusta mucho, ese razonamiento que tú tienes, Juan José. Si estamos frente a un paciente, por ejemplo, de 80 años y puse con una estenosis aórtica, lo más probable, pues, que sea degenerativa, ¿no es cierto? Con gran calcificación. Y bueno, también el tratamiento es diferente, ¿no? Ahí puede ser una TAVI o como puente una valvuloplastia con balón, ¿no? Por ejemplo, este muchacho de 28 años, si se va a someter a una cirugía antes de los 30 años capaz o ahora mismo, entonces ahí viene la situación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué válvula le van a poner, no? Yo opinaría que sea una metálica, si es una dama, capaz una biológica. Así es la situación y capaz ese muchacho de aquí 20 años, cuando cumpla 50 años o un poquito más, va a tener que ir al reemplazo otra vez, porque las válvulas mecánicas tienen una longevidad de unos 50, de 20 años, las biológicas menos, ¿no? Así que me gustó mucho tu razonamiento, la verdad, me gusta mucho, te felicito. Y a todos aquellos alumnos que también están pensando como Juan José, estoy seguro que están pensando lo mismo, también lo felicito, ¿eh? Muy bien, gracias, Juan José. ¿Algunos otros comentarios, aportes? Mm, ¿Qué les pareció el caso que vimos ayer? ¿Quiénes han visto? ¿La mayoría los han visto? Hoy día les envié a mediodía, ¿no? Antes del almuerzo les envié ese caso clínico. Es un típico caso de doble lesión de la válvula aórtica. Este pacientito, mientras trabajaba en el campo, sufrió un síncope, se destrozó la cara, la nariz la tenía dañada. El síncope lo sufrió hace 20 días más o menos. Y se incrementó su disnea y tuvo dolor muy intenso hace 2, 3 días, por eso vino aquí al consultorio. Y la verdad que es un problema social muy importante del paciente, ¿no? Es un paciente que no tiene recursos económicos, así que vamos a tener que apoyarlo al paciente, si es posible comprarle una válvula, hablar con el doctor Peralta para que lo pueda programar para una cirugía. Él es joven, tiene todavía a su cargo sus hijos, esposa, y ojalá ahora nada más que se animen, ¿no? Muchos también no quieren ir a Lima, no conocen Lima, el temor a meterse a la ciudad. La verdad que es un problema muy grande, ¿no? Un problema ya socioeconómico, un problema de toda índole, cultural, pero tenemos que hacer algo. Esa es nuestra función como médicos. Y también que les sirva este caso clínico para que ustedes se formen en ese contexto de una medicina humanitaria. Tenemos que hacer algo con ese paciente. Ojalá, yo voy a hablar ahora con mi esposa, con mi familia. Nosotros tenemos, no es una fundación, pero tenemos el grupo que pueden encontrarlo en el Facebook, María Teresa Pelanís, en honor a esta española que murió y que ayudamos nosotros a los pacientes, ¿no? Lo ayudamos en forma anónima, muy desinteresada y en forma silenciosa, y esperemos apoyar también al señor Avilés. Tenemos más o menos unos 15 pacientes operados con este sistema de apoyo solidario. Si ustedes pudieran formar también grupos solidarios sería fabuloso. La válvula está más o menos $1,500 a $2,000 y el doctor Peralta ya se encarga de toda la demás logística en el 2 de mayo. El doctor Peralta es arequipeño, cirujano vascular, muy reconocido, cardíaco, muy reconocido y de gran corazón. De gran corazón. A ver si yo les voy a mandar en lo posterior un cuento que yo escribí, que no ganó ningún premio en el colegio médico, pero que se lo dediqué a él. Se los voy a enviar. Voy a hacer unas correccioncitas y se las voy a enviar. Creo que no gané porque lo hice a última hora y rápido y no, hay algunas fallas y grandes. Bueno, así es, queridos amigos. Ojalá, señor Avilés, podamos hacer algo. ¿Algo más?
En todo caso, quiero para finalizar decirles que esta clase se los envío enseguida, pero ya les envié el artículo. Entonces, creo que la cosa está bien clara. Me alegra que ustedes estén bien posicionados en valvulopatías. Se puede apreciar para muestra de un botón su compañero. Y bueno, a través del chat, por favor, ese chat que han formado, que sea muy funcional. Voy a pasarles también algunos tips. Si alguien tiene alguna pregunta en el chat, pónganlo. Si por ahí me demoro, pero igual voy a contestar. Pónganlo, por favor, y creo que es aprovechar la tecnología en la actualidad es lo que nos enseñó la pandemia. Podemos resolver muchas preguntas, podemos escuchar comentarios, también comentarles, así mandarles casos clínicos, y ahí es donde se aprende de la medicina. Creo que no hay límites para aprender la medicina, en toda parte. Ahora en forma virtual, en toda parte, comentando, viendo casos clínicos. Si usted tiene un caso clínico, también. ¿Tiene algún paciente? Tráiganlo, que con mucho gusto en el consultorio vamos a hacerle sus exámenes, todo, más aún si no tiene dinero, nada, traigan.